Bien, estamos de regreso en este tercer bloque. El tema se pone difícil en Estados Unidos, Rusia, Ucrania. Ha tomado una decisión y así lo están anunciando en este momento. Estados Unidos en ordenar el embargo a la importación de Estados Unidos de petróleo y gas rusos. Joe Biden anunció este martes un embargo sobre la importación estadounidense de petróleo y gas rusos. Esto obviamente como parte de las sanciones impuestas a Rusia y asegurar o asestar otro duro golpe al presidente Vladimir Putin. Esta decisión, según se anuncia desde la Casa Blanca, se toma en estrecha coordinación con los aliados de Estados Unidos, porque dicen no contribuiremos a subvencionar la guerra de Putin. Pero, y a la par, hay que recordar, se anunció que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, habría aceptado un acercamiento con las autoridades norteamericanas a solicitud de ellas, como parte pues, de esta consecuencia, ¿no? De lo que se vive hoy precisamente en el mundo. O sea, cambian digamos, los intereses, hay que redireccionar las cosas, porque pues al fin del camino hoy lo que existe es la posibilidad, no de un colapso, pero obviamente sí se sienten las cosas distintas en torno a las perspectivas económicas mundiales. Eduardo Cinta Flores, quien igualmente es un colaborador de esta casa editorial, nos comparte su visión sobre estos temas que afectan a todo el mundo. Amigos de Entérese, estimado Teodoro, Jenny, Aníbal, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ya ha afectado a los mercados bursátiles del mundo y se espera tener un escenario en la economía global demasiado nebuloso. Escribía el pasado viernes 25 de febrero que México se encuentra expectante, se prepara a ejercer un instrumento financiero que posibilite el subsidio del precio de las gasolinas. Los valores en esa fecha alcanzaron $92 el precio por barril de petróleo y 21 pesos la cotización del dólar. Hoy, esos valores se amanecieron en $125 por barril y el dólar a 21.50 pesos. A pesar del alza en los precios del crudo, la decisión del presidente López Obrador, respaldada evidentemente por la Secretaría de Hacienda, es que no habrá gasolinazos, aunque ello implique incrementar los subsidios. El viernes, la mezcla mexicana cerró en un valor récord de $110 por barril y Hacienda modificó el decreto de estímulos fiscales. Cuando los precios de la gasolina y diésel superen 100% del IEPS, que es el caso de la Magna y el diésel, se otorgará un estímulo adicional que esta semana será de 87 centavos y 60 centavos pesos por litro, respectivamente, y que los expendedores podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta o el IVA. En conferencia de prensa, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó que estos estímulos complementarios estarán en vigor mientras se mantengan presionados los precios, aunque no proporcionó datos sobre el costo de estos subsidios ni sobre el excedente en ingresos petroleros por el alza en los precios del crudo. Exhortó a no alarmarnos ante los choques externos y que, al igual que sucedió con la crisis de la pandemia, el gobierno no sobrereaccionará. Insistió que la primera línea de defensa es la estabilidad de las finanzas públicas. Hace unos 5 años, Enrique Peña Nieto, siendo presidente de México, elevó el valor de la gasolina en 20%. López Obrador lo criticó por insensible e inflacionario. El escenario bélico no tiene para cuándo terminar. Hay analistas financieros que ya vaticinan un precio del petróleo oscilando entre los 150 a $100 por barril. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, diseñó una estrategia para evitar un gasolinazo.
Lo malo, evitar un alza en la gasolina es muy caro para el gobierno, y más si siguen sin cobrar el impuesto a la gasolina, el IEPS, y de ser necesario, mediante un decreto, absorberán el impuesto sobre la renta y el IVA a los distribuidores de la gasolina para ayudarlos con sus costos. Ufanamente, el viernes, el secretario de Hacienda explicaba detenidamente: se usarán los excedentes petroleros provenientes del buen precio internacional para subsidiar el precio de la gasolina. Se olvida que esos remanentes no serán tan rentables como para absorber el gasolinazo. México importa el 60% de las gasolinas que se consumen en el país, haciendo un superávit impalpable e insuficiente para amortiguar el alza petrolera. Tendrán que echar mano de los aranceles del IEPS, del ISR y del IVA. El tema del día después de la guerra. Vaya primer gabinete que López Obrador designó. Son producto de las administraciones de los conservadores. Los actuales funcionarios con el tiempo se han vuelto más cínicos, sin pudor a lo que hacen o dejan de hacer. Las viejas mañas afloraron desde el principio. Confirmamos que el mal uso del poder es general. Josefa González Blanco Ortiz Mena, Hugo López-Gatell, Manuel Bartlett, Santiago Nieto, Julio Scherer y ahora Alejandro Gertz. Todos, en su mala actuación, contaron y cuentan con la bendición de San Andrés de Macuspana. Como siempre, amigos, les dejo un saludo con mucho afecto. Bien, esa es la participación de nuestro compañero Eduardo Cinta, que yo insisto, siempre sirve y funciona que conozcamos otros puntos de vista. Bien, Amador González de la Cruz nos deja otra participación, vamos a escuchar. Bueno, Teo, esto también, el tema, ¿no? Al cancelar escuelas de tiempo completo, resultaron afectados cerca de 150,000 alumnos. Al cancelar la Federación Programa de Escuelas de Tiempo Completo en la entidad, resultaron afectados 150,000 alumnos, señaló el secretario de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy. Por parte de la Federación no hay nada. Cancelaron el programa de tiempo completo. Son 849 escuelas con cerca de 150,000 alumnos los que estarían desprotegidos, detalló Gómez Monroy. Señaló que aun cuando se habla de la nueva escuela mexicana, hasta el momento no hay nada, por lo que por parte del Estado se analizan estrategias para poder dar cobertura que brinde a este programa, ¿no?, de tiempo completo. Un programa muy interesante. Creo que también esta cuestión de la pandemia nos afectó, y yo creo que tanto la Federación como el Estado deben de coordinarse para poder atender lo que era un programa el cual se vislumbraba muy positivo, y lamentable que esta cancelación tenga una repercusión, algo que de una u otra forma tenemos que salir de este bache educativo a nivel nacional después de esta cuestión de la pandemia. Sí, totalmente de acuerdo con nuestro compañero Amador González de la Cruz. Hay 16 entidades que han manifestado su inquietud de mantener vigente el programa. Ya no habrá recursos federales, pero estarán echando mano a alternativas para poderlo mantener. Yo vuelvo a insistir, creo que el programa es muy noble. Se atravesó el tema de la pandemia y el asunto es sumamente triste, porque no solamente es que los chicos dejen de recibir las clases, sino que los maestros que hacían el trabajo, pues por supuesto que se quedarán sin ese ingreso extraordinario. O sea, es una cadenita y volvemos a hacer, digamos, a tener consecuencias que nos arroja una pandemia que ya no solamente queda en la salud, sino trasciende también al esquema económico. Y bueno, pues esa cadenita
afecta prácticamente a todos. Eso es lo que hemos venido argumentando y comentando en varias ocasiones, las secuelas paralelas del COVID que están generándonos, en serio, estragos sumamente graves, lamentables y tristes, porque al fin del camino, pues es lógicamente la gente la que queda maltratada en estos momentos. Bien, ¿le parece? Damos cuenta en este instante para escuchar el comentario a tiempo con don Teodoro Rentería Arroyave y regresamos a comentarios finales. Adelante. Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Toda iniciativa a favor del gremio periodístico es bienvenida. Segunda parte. En respuesta a varios de nuestros lectores, radioyentes, televidentes y cibernautas, cambiamos el sustantivo femenino, que no vale la pena ni recordarlo, por iniciativa, puesto que el anterior les pareció peyorativo. Lo fundamental es que, ante el cúmulo de iniciativas y actos en favor del gremio periodístico, es de hacer saber que todas son bienvenidas y que finalmente se logre de todas esas propuestas, leyes, acciones, directrices, un instrumento legalmente consistente para asegurar el ejercicio libre del periodismo en nuestro país. Lo hemos afirmado desde que en 1983, de la época actual, se presentó el fenómeno social de atentar contra los periodistas y sus medios, con una terrible cifra a la fecha, 356 asesinatos, de los cuales han sido víctimas 310 periodistas. A México lo han colocado como el país más peligroso para ejercer el periodismo. Ahora nos toca referirnos a la iniciativa de los diputados del Partido Acción Nacional PAN, mismos que han propuesto la figura jurídica del periodicidio para referirse al asesinato de los comunicadores. Si se aceptara el adjetivo, dejaría fuera a las otras víctimas mortales de los enemigos de las libertades primarias, locutores, trabajadores de prensa, familiares y amigos de comunicadores, civiles y ahora hasta escoltas. El portal politi.com.mx, al difundir la noticia, nos aclara que con sanciones de hasta 40 y 50 años de prisión y multas de 500 a 1000 días, fue presentada por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional PAN ante el Pleno del Congreso del Estado de Tamaulipas la iniciativa para crear la figura de periodicidio como una forma de defender a quienes ejercen la labor de informar a la sociedad. La diputada Linda Mireya González Zúñiga, de esa bancada, en la exposición de motivos explicó que el ejercicio del periodismo se ha vuelto una actividad de peligro en México. Citó que en la actual administración federal, un total de 30 comunicadores han sido asesinados y solo en contados casos se ha logrado la captura de los responsables. Aclaramos, suman 53 asesinatos, 45 periodistas, 2 locutores, un trabajador de prensa, 3 familiares y 2 escoltas. La situación durante el presente año se ha agravado, pues en 2 meses fueron victimados 6 periodistas. Ahora 9 homicidios, 7 periodistas y 2 familiares. La legisladora mencionó que son 16 estados del país los que concentran la totalidad de asesinatos de periodistas en la actual administración federal. 11 de tales estados hoy en día son gobernados por Morena. La propuesta de González consiste en adicionar al Código Penal en el título de delitos contra la libertad de expresión y el derecho a la información lo siguiente. Artículo 476. Comete el delito de periodicidio quien prive de la vida a una persona que ejerza la actividad de periodismo. Se entenderá por persona que ejerce la actividad de periodismo toda aquella cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o promover información a través de cualquier medio de difusión y comunicación, impreso, radioeléctrico, digital o imagen. A quien cometa el delito de periodicidio se le impondrá de 40 a 50 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa.
Dicha iniciativa también contempla el castigo a quienes intimiden a los periodistas o sus familiares a fin de obstaculizar el derecho a la información. En comisiones se analizará la reforma propuesta por los diputados panistas, a la cual también se adhirieron los legisladores del Partido Revolucionario Institucional PRI, Movimiento de Regeneración Nacional Morena y Movimiento Ciudadano, para posteriormente ser votada en el Pleno. Toda iniciativa a favor del gremio periodístico es bienvenida. Continuará. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave. Bien, por supuesto que empatamos con este mensaje. Están surgiendo muchas iniciativas, todas deben de ser bienvenidas, siempre y cuando privilegien la libertad de expresión y el derecho a la información, y no aquellas que pretenden, como lo sabemos, de manera cíclica, vulnerar precisamente esto, bajo el cobijo de palabras alegres, pero que no cumplen con la función. Con esto culminamos este martes 8 de marzo. A nombre de Amador González de la Cruz, yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y les recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.